En la clase número 5 nos concentramos en hacer los desarrollos principales respecto de la unidad número 2 del programa, donde vamos a estudiar específicamente una forma de llegar a definir la respuesta transitoria de un circuito, la cual consiste en utilizar la transformada de Laplace. Entonces, para llegar a este punto hemos tenido como pasos iniciales en este camino desarrollar la unidad número 1 del programa, donde estudiábamos algunas definiciones generales y nos concentrábamos en el caso particular donde el circuito está alimentado por una fuente de corriente continua. Entonces modelábamos el comportamiento en corriente continua, pero luego de eso hemos tomado como criterio concentrarnos en el funcionamiento de los circuitos que tienen operación en corriente alterna. Entonces, este fue el segundo paso, es decir, que primero pensamos en los circuitos en corriente continua, los circuitos que operan en corriente continua, luego pensamos en los circuitos que operan en corriente alterna, y entonces a partir de eso vimos que se acercaba la necesidad de tener cierto detalle al modelar el comportamiento transitorio. Entonces dijimos, por ejemplo, que cuando una sinusoide de corriente estaba desfasada respecto a una sinusoide de tensión, igualmente eso no indicaba directamente que hubiera, por ejemplo, una discontinuidad en la señal de corriente. Entonces la transición entre un estado del circuito y un nuevo estado que por alguna característica de funcionamiento llegue, esa transición, merece un estudio que vamos a tratar de presentar principalmente en esta clase número 5. Así que ese es el contexto donde nos desarrollamos. En este caso, algo ilustrativo también es que la causa tal vez más frecuente de que un circuito cambie entre un estado en el que se encontraba originalmente hacia un nuevo estado es, típicamente mover una llave. Entonces, si a un circuito que opera eventualmente en corriente continua, es decir, que tiene una fuente de tensión continua, nosotros lo queremos estudiar en el instante de comportamiento transitorio, cuando, por ejemplo, la llave que conectaba la fuente de alimentación mueve, conmuta, se da lugar a una serie de consideraciones que son las que vamos a tratar de detallar en esta clase. Bien, entonces, sin embargo, sería conveniente tener en mente que en la clase anterior nos hemos referido a la transformada de Laplace de la caída de tensión sobre un resistor, y a la transformada de Laplace que ocurre o que se puede medir, sobre un inductor. En este contexto ya hemos hablado, por ejemplo, de condiciones iniciales, especialmente en el caso del inductor. Entonces la corriente que lo atravesaba, antes de que se empiece a modelar el comportamiento por medio de la transformada de Laplace, esa es la condición inicial. Entonces esas nociones dijimos que esas tensiones referenciadas las habíamos establecido en el dominio operacional. Entonces esas nociones de modelado en el dominio operacional y de condición inicial, por ejemplo, todas esas nociones anticipamos incluso que no habían sido definidas completamente respecto de para qué nos sirven. Entonces la clase de hoy trataría de ayudarnos también en ese sentido. Así que comenzamos específicamente la clase clase número 5. Podemos referirnos a los temas de esta clase número 5, donde los tenemos listados
en una nota complementaria. La nota complementaria número 65 entonces presenta los temas para esta clase. Bueno, entonces tenemos este detalle para comenzar. Resulta que podemos hablar de la transformada de Laplace, y aunque la definimos previamente, nos serviría, considero, tenerla en mente en este momento para justificar algunas definiciones que vamos a hacer en unos minutos. Bien, entonces la transformada de Laplace, sabemos que está definida de esta manera. Podemos referirnos a una función f de s, donde s es la variable operacional, que resulta dada por una integral que se toma entre dos límites preestablecidos, 0 por izquierda e infinito, y el integrando es, bueno, la función expresada en el dominio del tiempo en producto con el factor e a la menos s por t, y la integración se hace respecto de la variable tiempo. Bien, a partir de eso resulta que nosotros hemos pensado en la clase número 4 en algunas definiciones que le hemos llamado modelos operacionales. Así que al hablar de los modelos operacionales encontramos en principio dos definiciones. A la tensión expresada en el dominio del tiempo, al analizar este circuito RLC serie que hemos tomado como referencia, el circuito RLC serie que habíamos tomado como referencia nos permite identificar a tres tensiones, V sub R, V sub L y V sub T, que se pueden medir sobre cada uno de los componentes, y en ese contexto habíamos estado trabajando previamente. Entonces encontramos que V sub R de T se correspondía, quiero decir, con una definición que se puede dar en el dominio operacional, donde aparecía la terminología o la simbología, V sub R de S con la letra B en mayúscula, y a partir de eso encontrábamos que esta caída de potencial o esta diferencia de potencial era directamente el producto de la resistencia por la corriente a su vez expresada en el dominio operacional, es decir, I de S. Luego, para V sub L de T habíamos encontrado una correspondencia en el dominio operacional que quedaba expresada por esta relación S por L por I de S menos L por la corriente inicial que le habíamos llamado I sub 0. Bien, entonces hasta este punto habíamos llegado en la clase número 4. Luego de esto podemos decir que V sub C de T es lo que necesitamos estudiar, y por esa razón vamos a pasar a la nota complementaria número 66, es decir, que estas dos definiciones provenían de la clase número 4 y a su vez estaban, digamos, sintetizadas en la nota complementaria número 62, mientras que ahora nos vamos a concentrar en la nota complementaria 66. Así es que pasando entonces a la nota complementaria número 66, lo que encontramos es que la caída o la diferencia de potencial que se puede medir sobre el condensador, expresada en el dominio del tiempo, bueno, ya tenemos definiciones respecto de cómo nos interesaba básicamente analizar la corriente, o mejor dicho, la integral de la corriente. Entonces, si ahora llevamos esa definición al dominio operacional, lo que tenemos que hacer es directamente tomar la definición que acabamos de escribir para la transformada de Laplace.
Entonces la f de t, que está referenciada en el modelo matemático de la transformada de Laplace, en este caso es la expresión que tenemos contenida dentro de estos corchetes. Así que a partir de esa integral, son dos integrales definidas, y para manejarla, quiero decir, nos conviene tal vez tomar esta metodología de la integración por partes. Entonces, la propuesta es que a la función u la tomamos específicamente como lo que está adentro del corchete. Entonces, si u es esta integral, podemos decir que el diferencial de u, es decir, derivar y multiplicar luego por el diferencial, nos quedaría expresado como directamente la corriente por el diferencial de tiempo. Luego, si todo el integrando tiene que estar contenido por el producto, o representado, mejor dicho, por el producto u por diferencial de b, bueno, vemos que con este criterio habríamos estado llamándole diferencial de b, o mejor dicho, tenemos la posibilidad de llamarle diferencial de b al producto e a la menos st por diferencial de tiempo, lo cual específicamente tiende a ser una cantidad, digamos, infinitesimal, para que de esa manera digamos, se correspondan las definiciones que se requieren, para aplicar la integración por partes. Bueno, entonces eso sabemos que da un resultado, mejor dicho, la integral se puede escribir como el producto de u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces me gustaría resaltar que este producto u por b lo he escrito en verde para mostrar que es específicamente la integral entre menos infinito y t por menos 1 sobre s por e a la menos st. Entonces, digamos, lo que está escrito en verde como u por b, también lo he escrito con verde en este primer término de la expresión para b sub c de s. Entonces tenemos b específicamente, sería este factor que aparece entre las llaves. Luego u es la integral que ya teníamos escrita, así que de esta forma nos queda el primer término de b sub c de s. Respecto del segundo término, resulta que al componer la integral de acuerdo a los límites de integración que establece la misma transformada de Laplace, de b que había quedado dado por este producto, menos 1 sobre s por e a la menos st, por el diferencial de u, que lo habíamos expresado previamente. Entonces lo que se observa es, digamos que claramente, o con cierta claridad al menos, que este segundo término que ahora resalto es la definición de la corriente I de S en producto con 1 sobre S por C. Entonces lo que encontramos es que el segundo término tiene una interpretación directa, directamente, quiero decir, incluso analizando por medio de la definición de la propia transformada de Laplace. Así que hasta acá tenemos expresada b sub c de s con un cierto detalle respecto de lo que sería este segundo término del modelo matemático. No obstante, podríamos trabajar en una interpretación algo mejor del primer término. Entonces, cuando vemos este primer término, vemos que específicamente es el producto de u por b, pero a su vez, como la transformada de Laplace exige, digamos, una integral definida, bueno, a ese producto lo tenemos que evaluar en infinito y en cero, mientras se tiende a cero, digamos, por izquierda. Entonces, lo que vamos a buscar tener en cuenta o aprovechar es
que cuando se tiene una integral definida, a los límites de integración, de acuerdo con esta expresión que tengo aquí al final, a los límites de integración los separamos para tener dos integrales y manejar, digamos, esa definición en dos partes. Bueno, luego al segundo término le puse un color especial para comparar, digamos, con los resultados que siguen en la nota complementaria número 67. Así que a esta deducción la continuamos entonces de esta forma. Bueno, la integral que había quedado definida entre los corchetes, bueno, había sido separada en dos partes. Entonces la primera parte, entonces la primera parte entre menos infinito y 0, y la segunda parte de la integral se manipula entre 0 y t. Bien, así que luego de eso lo que podemos decir es que respecto de este primer término, que lo voy a separar en color verde, a ver, lo voy a resaltar. Bien, entonces, lo que tiene importancia en este momento en realidad es cómo podemos simplificar este término que está resaltado. Específicamente, lo que sucede es que cuando t tiende a infinito, este exponente tiende, bueno, evidentemente a menos infinito, y entonces el factor exponencial se hace cero, se anula. Entonces, con eso todo este producto se anula. Es decir, cuando el tiempo se evalúa en infinito, este factor se hace nulo, y con eso desaparece todo, digamos, el valor o la significatividad de esta expresión resaltada con el color naranja. Mientras tanto, cuando t tiende a 0, significaría que para esta integral estamos haciendo una evaluación en 0. Entonces, hacer esa integral entre 0 y 0 sería, digamos, juntar los dos límites de la integral definida. Entonces, por esa razón, incluso podríamos hacer corresponder esa interpretación con la representación de suponer que la integral es el área bajo la curva, digamos. Si la curva tiene una longitud, digamos, nula, bueno, el área bajo esa curva también va a ser nula, por decirlo de una forma más o menos intuitiva. Entonces, en resumen, cuando esta letra, digamos, esta variable t tiende a 0, bueno, todo este factor se anula. Entonces, digamos que al tener en cuenta cualquiera de estos dos límites de evaluación, lo que encontramos es que este término resaltado en naranja se desvanece. Por lo tanto, a partir de ahora ya directamente lo podemos simplificar u omitir. Es decir, que lo único que queda por analizar sería esta expresión, que es similar a la que vemos en este siguiente paso. A este primer término resaltado en verde, lo tenemos que evaluar de acuerdo a estos dos límites. Entonces, cuando t tiende a infinito, este factor exponencial se desvanece una vez más, mientras que cuando t tiende a 0, este factor exponencial se convierte en la unidad. Entonces, por esa razón, la variable s que vemos escrita acá, es la que luego se
se transfiere a la nueva representación matemática como factor de la capacitancia, que a su vez está en el denominador de esa fracción que vemos al comienzo. Entonces lo que quiero decir es que esta expresión menos 1 sobre S por E a la menos ST, bueno, queda, digamos, simplificada, como hemos ilustrado, al aplicar el cálculo de la integral definida por medio de los dos límites de integración que están resaltados en verde. Bien, entonces lo que podemos decir ahora es que el modelo más desarrollado que tenemos hasta este momento para B sub C de S es precisamente el que está escrito acá. No obstante, ahora podríamos referirnos a cómo esta primera integral todavía tiene algunos detalles que podríamos tratar de analizar. Y ahora tratamos de revisar con un poco más de detalle qué significa el primer término en B sub C de S. Resulta que a esta integral definida entre menos infinito y 0 la podemos representar de cualquier forma. Por medio de este límite, donde la variable t tiende a 0 por izquierda, y entonces ese es específicamente digamos, uno de los extremos de integración. Bueno, lo que vemos acá entonces es que esta es la integral desde un tiempo que tiende a menos infinito y un tiempo que tiende a 0 por izquierda. Entonces, si integramos la corriente tal como se había desarrollado en toda esa ventana de tiempo, y sabemos que integrar la corriente es determinar la carga en ese componente, es decir, que esta pasa a ser la carga que se había almacenado en el condensador desde el tiempo menos infinito hasta el tiempo 0 por izquierda, digamos, el tiempo que tiende a 0 por izquierda. Entonces, el tiempo que tiende a 0 por izquierda es decir, cuánta carga había almacenada en el condensador justo antes de que nosotros conmutamos esa llave que habíamos puesto al representar nuestro experimento con el circuito RLC serie. Es decir, justo antes que conmute la llave, cuánta carga había almacenado en el condensador es lo que representa esta expresión Q de 0 por izquierda. Bueno, entonces esa expresión directamente le vamos a llamar Q sub 0 para simplificar la notación, pero resulta otra definición curiosa. Bueno, entonces antes de seguir podemos resaltar cómo B sub 0 ahora ya tiene una expresión mucho más compacta. El segundo término dijimos que lo habíamos tratado de justificar, y lo habíamos justificado, se puede decir, algunos minutos atrás. No obstante, ahora en el primer término lo que había quedado era esa integral que vimos como directamente representa Q sub 0. Entonces queda Q sub 0 con un denominador S por C, o con un divisor S por C. Bien, entonces luego, a partir de esta expresión que ya tenemos para B sub C de S, resulta que todavía la podemos simplificar un poco más. Entonces lo que encontramos específicamente es que la carga almacenada en un condensador depende de la tensión en sus terminales y de su capacidad. Entonces esta es la expresión que caracteriza la carga almacenada en un condensador. Por lo tanto, este Q sub 0 lo reescribimos tomando esa tensión B sub 0, y a partir de eso llegamos a la expresión que me interesa considerar finalmente. B sub C de S queda por último modelado por esta expresión, donde tenemos 1 sobre S por C, factor de I de S, y el término que sigue es directamente B sub 0 sobre S, pero así como Q sub 0 tenía un significado físico que era
Q sub 0 representaba toda la carga almacenada en el condensador desde el tiempo que tendía menos infinito hasta el momento justo anterior a que se conmutara la llave. Bueno, entonces V sub 0 es la tensión sobre el condensador que se podía medir también justo antes de conmutar la llave. Entonces, Q sub 0 o V sub 0, ambas pueden modelar, digamos, la condición inicial en este condensador, y entonces sirven para definir V sub C de este. Así que en este contexto, por medio de la nota complementaria número 76 y la nota complementaria número 67, hemos definido la siguiente relación. Ahora sabemos entonces que V sub C de S está dada por el cociente 1 sobre S por C por I de S, sumado con V sub 0 sobre S. Bueno, estas definiciones son sumamente importantes, y no obstante todavía nos quedan, digamos, bastantes cosas por decir. El paso que podríamos dar ahora es ordenar estas ecuaciones de forma que podemos escribir lo siguiente. Podemos decir que la tensión que daba la fuente, de acuerdo a este experimento que venimos analizando, entonces la tensión que daba la fuente podríamos modelarla como V de S, si está escrita, digamos, o expresada, perdón, en el dominio operacional. Entonces esto sería V de S, y resulta que la integral, digamos, tiene la posibilidad de no anular, digamos, quiero decir, la integral en el fondo es una sumatoria, por lo tanto, la ley de Kirchhoff de las tensiones, que se relacionaba con una suma también, queda, digamos, habilitada para ser expresada en este dominio que es el dominio operacional. O sea que, dicho de otra forma, aunque hemos pasado al dominio operacional, todavía podemos hablar de la ley de Kirchhoff, la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces, por eso me interesaba escribir que V de S, siendo V de S la tensión que da la fuente modelada en el dominio operacional, se corresponde con las caídas de tensión, que serían R por I de S, esta es la caída en el resistor, más S por L por I de S, habíamos dicho menos L por I sub 0, más la caída en el condensador, entonces que pasaría a ser más 1 sobre S por C por I de S, sumado con V sub 0 sobre S. En general nos vamos a referir directamente a la tensión inicial en el condensador, tomando eso como condición inicial porque es, digamos, tiene un significado que me parece más práctico. Bueno, evidentemente acá podemos tomar como factor común la corriente I de S, y a partir de eso podemos decir que el factor es R más S por L más 1 sobre S por C, y con esta definición lo que queda a expresar es dos términos, un par de términos más quería decir, entonces menos L por I sub 0 más V sub 0 sobre S. Bueno, con eso tenemos modelado V sub S. Bueno, evidentemente podemos reordenar un poco. Ahora podríamos decir que V de S sumada con L por I sub 0, con un término negativo, digamos, que pasaría a ser V sub 0 sobre S, son iguales, bueno, a la corriente expresada en el dominio operacional en producto con la suma R más S por L más 1 sobre S por C. Bueno, y esta expresión tiene un nombre específico, le podemos decir entonces ecuación operacional de equilibrio,
Así que a esta ecuación la vamos a, digamos, manipular un poco más, de forma que podemos aclarar lo siguiente. Evidentemente hay un parecido, digamos, entre esta expresión y la que hemos tenido en su momento para identificar la ley de Ohm en corriente alterna. Entonces, vamos a, digamos, a escribir una breve comparación. Dado que en su momento hemos definido la impedancia compleja por medio de la suma R más J omega por L más, en realidad sería menos J. Bueno, para que el parecido sea más evidente lo dejamos positivo, entonces más 1 sobre J por omega por C. Bien, entonces lo que quiero hacer notar es que se observa lo siguiente. Se observa que reemplazando J omega, entonces reemplazando J omega por S, entonces se encuentra evidentemente una expresión que es, digamos, similar a lo que hemos venido escribiendo. Es R más S por L más 1 sobre S por C, que es precisamente lo que estaba adentro de este paréntesis. Así es que teniendo en cuenta ese parecido, lo que podemos decir es lo siguiente. Cuando las condiciones iniciales son nulas, bueno, cuando tenemos, vamos a escribir así, entonces cuando las condiciones iniciales entonces son nulas, lo que podemos encontrar específicamente es que la corriente IDS queda realmente caracterizada por un cociente donde BDS es dividido por esta expresión que habíamos venido, digamos, teniendo en cuenta desde hace algunos minutos. La expresión es R más SL más 1 sobre S por C. Así que por esa razón, se define lo siguiente. Se define lo que vamos a llamar entonces impedancia operacional. Entonces, impedancia operacional es una expresión que le podemos decir Z de S, perdón, impedancia operacional quería aclarar. Entonces, la impedancia operacional la vamos a definir como Z de S, ya que depende de la variable operacional y evidentemente está definida como veníamos anticipando, R más S por L más 1 sobre S por C. Así que esa es una definición que a su vez nos habilita para hablar de otra expresión, digamos, útil en este contexto. Podemos hablar específicamente de que, así como habíamos definido la ley de Ohm en corriente alterna, ahora podemos hablar de una definición de la ley de Ohm en el dominio operacional. Entonces le vamos a decir directamente ley de Ohm operacional, que indicaría lo siguiente, que la tensión expresada en el dominio operacional se corresponde con el producto de la corriente también expresada en el dominio operacional con la impedancia operacional que acabamos de definir. Bueno, evidentemente esto cumple específicamente para el caso donde tenemos condiciones iniciales nulas. No obstante, agregar los términos que faltan para contemplar eventuales casos donde las condiciones iniciales no son nulas, bueno, tampoco parece algo sencillo en este momento, digamos, en este contexto. Bien, así que ahora podemos hablar, para seguir,
de cómo en realidad el circuito que habíamos ilustrado hace algunos minutos, es decir, este circuito que planteaba que al circuito RLC serie, cuando queríamos estudiar su comportamiento transitorio, le aparecían, digamos, estos modelos matemáticos tipo diferencial o integral diferencial, también se podría decir. Bueno, entonces a ese circuito, de acuerdo a todo lo que hemos venido desarrollando, resulta posible hacerlo corresponder con una nueva representación simbólica que sería la siguiente. Sería la de un circuito operacional equivalente. Entonces la idea es que los dos circuitos son equivalentes. Bien, y entonces para llegar a esa representación, bueno, vamos a tener efectivamente una conexión, digamos, en serie de una cierta fuente que es BDS, que ahora se acompañaría por un resistor que se va a modelar como R, por un inductor. No obstante, este inductor en el dominio operacional no se modela directamente por su inductancia, sino por el producto de su inductancia con la variable operacional, o sea que esto es S por L. Y no obstante, hemos visto cómo afectaban este modelado en el dominio operacional las condiciones iniciales en el inductor, es decir, cuánta corriente atravesaba el inductor justo antes de que comencemos a estudiar el circuito con la transformada de Laplace, que en términos prácticos y relacionando con el experimento que les mostraba recién en la nota complementaria 61, eso significaría cuál era la corriente a través del inductor justo antes de haber movido la llave. Bueno, poniendo una expresión general, eso sería como una fuente de tensión de valor L por I sub 0, con I sub 0 siendo la corriente que circulaba, digamos, a través del inductor justo antes de que se comience el análisis. Evidentemente para ese circuito RLC series se supondría tal vez que la corriente era nula. Bueno, por medio de la guía de ejercicio vamos a pensar algunos casos donde eso puede tener sentido o no. Bien, entonces seguimos ahora nuestra conexión de componentes para representar este circuito operacional equivalente, y podemos ver ahora que falta analizar bueno, entonces el condensador. El condensador tiene, digamos, una representación que ahora pasa a ser 1 sobre S por C, y no obstante no podemos tampoco olvidarnos del efecto de la condición inicial que hacía que aparezca una fuente también de tensión, que en este caso tiene la ley B sub 0 sobre S. Bueno, esto está, digamos, en concordancia con la nota complementaria número 67. Y finalmente tenemos todos los componentes analizados. Lo que podemos decir es que se desarrolla una corriente que es IDS. Bueno, y entonces con un criterio similar a lo que hemos visto anteriormente, podemos resaltar cómo hay una caída de tensión B sub R de S medida sobre el resistor, una caída de tensión B sub L de S que se mide sobre el inductor, y una diferencia, sobre el inductor deberíamos considerar B sub L de S abarcando tanto el componente, digamos, operacional de la bobina como la fuente que modela las condiciones iniciales. Entonces, entre ese par de puntos se mide B sub L. Luego, para B sub C, podemos hacer, digamos, una representación por medio de B, digamos, usando la expresión matemática para B sub C de S. Entonces, evidentemente hay un circuito operacional equivalente que por su parte define como reglas de transformación entre el circuito que efectivamente había en el circuito, o sea, el resistor, el inductor o el condensador que efectivamente estaban en el circuito original,
Y esta segunda forma de manipular el circuito, donde pasamos al dominio operacional, entonces digamos, hay como una regla de transformación respecto de cada circuito y su representación en este dominio operacional. Entonces podríamos referirnos entonces a unas relaciones de transformación. Entonces vamos a hablar de unas relaciones de transformación entre los componentes, que, bueno, se puede tal vez interpretar mejor si le decimos relaciones de transformación al dominio operacional. Entonces, al dominio operacional, podríamos aclarar que el dominio operacional es el de la variable S. Bueno, a eso lo expresamos directamente en la nota complementaria número 68, donde tenemos una especie de tabla que analiza todas estas relaciones. Entonces, al resistor, que lo atravesaba una corriente I de T, ahora vemos cómo lo hacemos corresponder, digamos, con una expresión o con un conjunto de expresiones, como vemos en esta línea, digamos, en esta fila de la tabla. Entonces había una corriente I de T y una tensión B de T que se medía sobre el resistor. Entonces eso era en el dominio del tiempo, B de T dado por el producto R por I de T. En el dominio operacional decimos B de S igual a R por I de S, y lo que tenemos en cuenta es que el resistor se corresponde con un, digamos, resistor igual, excepto que a la corriente y a la tensión la expresamos ahora en el dominio operacional. Bueno, y eso es producto de que, como sabemos, el resistor no es un elemento reactivo, digamos, por esa razón resulta este comportamiento, digamos, equivalente en ambos dominios, se puede decir. Respecto al inductor, bueno, justo antes de que empiece el análisis se supone que lo atravesaba una corriente I sub 0, entonces I sub 0 es la condición inicial en el inductor. Luego resulta que B de T es LBS, la derivada de la corriente. Hemos expresado nuestro modelo para B sub S, es decir, la tensión sobre ese inductor en el dominio operacional. Nos queda esta fuente de tensión como elemento, digamos, característico. Es necesario por ahí tener en mente y no equivocarnos con la polaridad de esta fuente. Entonces vamos a tener que hacer cierto esfuerzo de mantenerlo, digamos, en mente a ese significado, es decir, la fuente de tensión que modela la condición inicial cuando se estudia el inductor en el dominio operacional tiene su terminal positivo del lado negativo de B de S. Entonces, bien, entonces, por si acaso, digamos, lo aclaro, pero para hacer coincidir toda la notación, esto habría sido lo que le acabamos de llamar B sub L de T, y entonces esta habría dado una B sub L de S, B sub L de S. Bueno, algo así. Entonces, respecto del condensador pasa lo mismo. Hay una condición inicial que les resalto como es B sub 0, es decir, la tensión que se medía sobre los terminales del condensador justo antes de que la llave conmute. Bueno, entonces en un condensador esa tensión puede ser mantenida por mucho tiempo, tal vez por años, depende de la calidad, digamos, de la calidad de los materiales con los cuales se ha construido el condensador y, bueno, y del circuito propiamente dicho, pero digamos, no es que no tenga significado físico suponer una tensión B sub 0, es decir, una carga en el condensador antes de que comience a funcionar. Bueno, no sé, dando un ejemplo más intuitivo, digamos, en los motores eléctricos, por ejemplo, el que puede haber en un ventilador de estos que usamos, digamos, de forma doméstica en el verano, aunque lo desconectemos del toma corriente, es probable que pase varios meses, no sé, que de pronto lo usamos en el verano y en el invierno lo desarmamos, y si medimos la tensión
en los terminales de este condensador, bueno, vamos a poder chequear cómo es muy probable que todavía esté cargado. Bueno, lo cual significa que a su vez nos puede dar una descarga si nos manipulamos con cuidado, digamos, el dispositivo. Bueno, entonces B sub 0 es la condición inicial, la tensión está dado por una integral y el desarrollo para B de S lo hemos explicado. Vemos una vez más cómo la condición inicial se modela por medio de una fuente, excepto que en este caso la fuente también contiene la variable X. Bien, entonces estas definiciones podemos tomarlas hasta acá. Todo esto significa que la expresión diferencial que habíamos llegado a establecer al comenzar nuestro modelado del problema, es decir, cuando veíamos la nota complementaria 61, entiendo que la tengo a mano, veíamos que estudiar el comportamiento de este circuito cuando había una llave que conmutaba o cuando B de T ya no era directamente una sinusoide o una fuente de tensión digamos constante, es decir, cuando había una variación temporal para esta tensión que da la fuente, ya sea por el efecto de la llave o porque obedece de pronto a una ley matemática distinta de la ley seno, etcétera, vimos que bueno, finalmente el concepto era que, o el efecto era que aparecía una ecuación, digamos, diferencial o integral diferencial. Entonces, para evitar, digamos, tener que manejar siempre esas definiciones diferenciales, digamos, apareció esta metodología que venimos presentando respecto de transformar el problema llevándolo al dominio operacional. Es decir, que a partir de la enunciación original del problema, nosotros hemos llegado a elaborar reglas para reescribir el problema en el dominio de la variable S. Bien, entonces, si pudimos hacer eso y si dijimos que la ley de Kirchhoff, por ser una suma y por ser la integral también expresada como una suma y bueno, y ya que la transformada de Laplace proviene por su parte de una definición tipo integral, es decir, correspondiente con una interpretación de suma, bueno, entonces siempre estamos en un ámbito donde las definiciones son coherentes entre sí, por lo tanto, lo que quiero decir es que la ley de Kirchhoff, ya sea de tensión o de corriente, sigue valiendo en este dominio operacional frente a todas esas observaciones que había, bueno, mencionado. Entonces, lo que resulta es lo siguiente. Podemos hablar entonces de que el método de las corrientes de malla tiene, digamos, estas observaciones. Entonces, el método de las corrientes de malla, ya sabemos que es un método de análisis sistemático para estudiar circuitos, y resulta que como ese método depende de las leyes de Kirchhoff y las leyes de Kirchhoff siguen valiendo en este dominio operacional, entonces resulta que el método de las corrientes de malla también se puede expresar o se puede aplicar en el dominio operacional, lo cual es algo, digamos, sumamente valioso. Entonces, a eso lo tenemos resumido en la nota complementaria número 69, donde vemos lo siguiente. Entonces vemos que el método de las corrientes de malla se puede expresar con las mismas reglas. Bueno, ahora ya no hablaríamos de resistencia propia ni de impedancia compleja, pero hablaríamos de impedancia operacional, y entonces tendríamos una impedancia propia o una impedancia compartida bajo las mismas interpretaciones que ya hemos venido ilustrando antes. Es decir, el método de las corrientes de malla ya sabemos en líneas generales cómo se aplica, pero así vimos que si el circuito tiene n mallas, resulta en un sistema de ecuaciones con n ecuaciones, que a su vez digamos, es susceptible de ser analizado por medio de una ecuación matricial. Entonces la ecuación matricial tiene una matriz de impedancia
en esta matriz de impedancia podemos decir que los elementos de la diagonal contienen específicamente digamos, los valores de impedancia propia de cada malla, mientras que los valores fuera de la diagonal indican cómo se relaciona, digamos, cada malla con cada una de las demás. Y frente a todo eso, resulta esta posibilidad de expresar, resulta la posibilidad de expresar la ley de Ohm por medio de esta forma matricial. Entonces, dicho de otra forma, cada uno de estos elementos, por ejemplo este Z1n, vemos cómo en realidad sería un Z1n que depende de la variable operacional. Entonces, bueno, dicho sintéticamente, el concepto es que el método de las corrientes de malla se puede aplicar también en el dominio operacional. Así que, digamos, el valor práctico de esto sería lo siguiente: si hubiéramos tenido un circuito con muchas mallas y queríamos plantear una solución por medio de ecuaciones diferenciales, bueno, manipular no una ecuación diferencial, sino un sistema de ecuaciones diferenciales, bueno, tiene una complejidad que se puede evitar por medio de la definición de impedancia operacional. Es decir, que ahora no vamos a pensar en resolver un sistema de ecuaciones diferenciales en el caso de que el circuito tenga muchas mallas, sino que directamente vamos a manejar una ecuación matricial, tal como habíamos visto en algunas clases anteriores. La diferencia sería que los factores o los términos, digamos, o las variables dentro de esa ecuación matricial van a depender de la variable x. Bueno, entonces esa es nuestra primera definición, la cual va a ser ejercitada con bastante detalle en los horarios del práctico. Bien, entonces dijimos que el método de las corrientes de malla se puede aplicar casi directamente en el dominio operacional. La única modificación es que no hablaríamos de resistencias ni de reactancias, sino que directamente hablaríamos de términos o valores de impedancia operacional. Bien, entonces ahora podemos referirnos, como les decía, a la contraparte del método de las corrientes de malla, que, como ya sabemos, es el método de las tensiones en los nudos. Así que resulta que el método de las tensiones en los nudos también se puede estudiar en el dominio operacional, y la conclusión es directamente que se puede aplicar siguiendo básicamente las mismas reglas, es decir, bueno, que a ese detalle lo vamos a tener en la nota complementaria siguiente, la nota complementaria número 70, donde vemos cómo para un sistema con n más 1 nodos vamos a poder encontrar en el dominio operacional, para un circuito con n más 1 nodos, vamos a poder encontrar en el dominio operacional un sistema de ecuaciones con n ecuaciones. Vamos a poder hablar de admitancia propia o de admitancia compartida entre los nodos. Bueno, y vamos a poder, por su parte, hablar de una ecuación matricial donde finalmente resulta la ley de Ohm, como estamos acostumbrados. Bien, entonces, como digo, en el práctico vamos a hacer un análisis que tiene bastante detalle. No obstante, podríamos concentrarnos en revisar de una forma muy simplificada, no simplificada, sino breve, de una forma breve. Vamos a ver cómo se aplicaría, por ejemplo, el método de las corrientes de malla. Entonces vamos a pensar en un ejemplo que por lo menos
ilustre cómo aplicaríamos el método de las corrientes de malla cuando operamos en el dominio operacional, valga la redundancia. Bien, entonces, como ejemplo podríamos pensar en un circuito donde hay tres cuadrantes. Podría ser esta una primera fuente, luego tendríamos, no sé, esta segunda fuente, una impedancia por acá, una impedancia operacional que sería, si les parece, Z2 de S. Bueno, podríamos poner el tilde tal vez por debajo de la letra del símbolo. No obstante, para simplificar la notación, omitimos ese detalle. Bien, entonces seguimos nuestra representación gráfica del circuito. Vamos a decir que esta era Z1 de S. Vamos a expresar que esta podría haber sido la fuente BS1 de S. Luego esta habría sido BS2 de S, y seguimos entonces incluyendo una nueva impedancia que sería Z3. Entonces esta es Z3 de S. Luego tendríamos una Z4 por acá. Por aquí estaría entonces Z4 de S. Luego tendríamos un tercer, digamos, cuadrante en la estructura de conexión de los componentes de este circuito que han sido directamente digamos, representados en el dominio operacional. Esta sería BS3 de S. Bueno, más allá de que no se presenta la información en este ejemplo, podemos tener en cuenta cómo, por ejemplo, BS3 de S podría haber representado la condición inicial de esta Z5 de S. Entonces, si queremos aplicar el método de las corrientes de malla, bueno, lo que corresponde para comenzar es suponer cuál es el sentido de circulación de las corrientes, y ya hemos ilustrado previamente cómo conviene que todas estas corrientes tengan el mismo sentido de rotación. Así que tendríamos, bueno, una I1 de S, luego podríamos hablar de una I2 de S, y finalmente una I3 de S. Bueno, entonces con todo eso, lo que podemos escribir es un sistema de ecuaciones. Entonces podemos decir que en la primera malla tenemos menos BS1. Bueno, entonces en la primera malla tenemos menos BS1 de S, menos BS2 de S. Esa es la sumatoria de fuentes de tensión en la malla 1. Bueno, esto sería igual a I1 de S por Z1 de S, más, bueno, I1 de S menos I2 de S, factor de Z2 de S. Bien, entonces ahora podemos escribir que BS2 de S es la única fuente en la segunda malla. Esto sería igual a, bueno, I2 de S menos I1 de S, factor de Z2 sumado con, como escribiríamos, I2 de S, factor de Z3 de S, y el último término sería entonces I2 de S menos I2
3 de S, I sub 3 de S, factor de Z4 de S. Bueno, entonces, evidentemente en algunos casos podría tal vez convenir, digamos, omitir la relación respecto de S para simplificar un poco la notación, pero bueno, con ánimo de ser claro en estas primeras definiciones, las hemos mantenido. Bien, entonces para la tercera malla, lo que vemos es que hay una fuente que es BS3, esa fuente está dispuesta en sentido contrario a las convenciones de signo y sentido, pensando en que I sub 13 es la corriente de malla y que está, digamos, entrando por el terminal positivo de la fuente, entonces nos va a quedar menos BS3 de S es igual a, bueno, I sub 3 de S menos I sub 2 de S factor de Z4 de S sumado con I sub 3 de S, que es factor de Z5 de S. Bueno, entonces con eso tenemos toda una elaboración respecto de cómo aplicar el método de las corrientes de malla en el contexto de tener una definición del circuito operacional equivalente. Bien, bueno, entonces en estas expresiones, digamos, podemos aplicar, digamos, una regla de revisión. Digamos, lo que vamos a ir encontrando son expresiones, digamos, matemáticas, donde aparece a su vez la variable operacional S. Entonces podemos rápidamente enunciar, digamos, una regla de revisión, digamos, básica, que a su vez digamos, trasciende lo que es la aplicación de esta metodología de encontrar el circuito operacional equivalente, es decir, de hacer cálculos en el dominio de la variable de Laplace. Entonces trasciende todo eso, y esta regla de revisión consiste en algo tan, digamos, tan elemental como chequear que haya siempre una suma de términos, con, digamos, con igual, digamos, podríamos decir, naturaleza. Entonces, una suma de términos con igual naturaleza. Como ejemplo, podemos pensar en en algún cálculo intermedio donde una cierta corriente, ISX, supongamos en el dominio operacional, se multiplica por una cierta resistencia y se suma con otra corriente, no sé, I sub X. Bueno, entonces, evidentemente, acá tenemos amperios, expresado en, digamos, una dependencia respecto de la variable operacional, pero al fin y al cabo estos son amperios. Mientras tanto, sabemos por la ley de Ohm que corriente por resistencia, o sea, amperios por ohmios, son directamente voltios. Entonces, evidentemente esto o este tipo de expresiones por error nos pueden aparecer, y sin embargo, bueno, está implícito digamos, la posibilidad de comparar el significado físico de cada término, y bueno, y de esa forma, digamos, evitar, digamos, cálculos, bueno, al fin y al cabo incorrectos. Bien, entonces esta era una referencia respecto de cómo se aplicaría el método de las tensiones en los nudos en el método de las corrientes de malla en el contexto de haber encontrado un circuito operacional equivalente para estudiar un circuito con múltiples mallas.